La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ha formulado la imputación ya en contra de Hilario N., este señor de 71 años, por los delitos de feminicidio y acoso sexual tras los hechos ocurridos en una carnicería allá en Ciudad Obregón, al norte de Ciudad Obregón, donde Alma Lourdes, de 30 años, madre de familia de una menor de 9 años, fue asesinada horas después de tener una discusión con este cliente, quien ya aparentemente y de acuerdo a la información que señalaban familiares ya había antecedentes de acoso a una de las hermanas de esta joven, quien también trabaja en este lugar. Para hablar de este tema, de cómo va el desarrollo de esta información allá también por rumbos de Cajeme, saludo a Gustavo Zamora, periodista en Cajeme de Síntesis Noticias. Gustavo, colega, buenos días. Hola, muy buenos días, Karina. Te saludo con gusto aquí desde Cajeme. Gracias. Terrible esta noticia que pues nos ha conmocionado, nos ha enojado, nos ha generado un sinfín de emociones. Hemos visto estas imágenes y bueno, tengo entendido que ayer, serían los servicios funerarios de esta joven de 30 años, de Alma, quien tiene nombre, apellido, edad, y quien fue asesinada pues en esta carnicería allá en Ciudad Obregón, en su lugar de trabajo. Sí, como lo mencionas, aquí en Cajeme, ese acto violento que derivó en la privación de la vida de Alma Lourdes, pues ha causado una indignación. Claro. En todos los niveles, en todos los sectores de aquí de la sociedad. Fue algo que, por tratarse de fin de semana, corrió muy rápido y ha causado un detenernos como sociedad a ver qué es lo que está pasando, porque son hechos que conmocionan, vaya. Y te estoy hablando de Ciudad Obregón, un municipio en el que los homicidios se cometen prácticamente a diario, donde es raro el día que no se comete un homicidio. Pero lo que ocurrió el sábado, este feminicidio, fue algo que cimbró a la sociedad y que tiene a la mayor parte de los ciudadanos con una indignación a tope. Sí, yo leía esta carta o estos puntos que escribía la hermana tengo entendido, de Alma, y bueno, me llaman la atención varias cosas, ¿no? Principalmente como sociedad, cómo nos atrevemos a juzgar, a opinar. Yo no vi más imágenes más que el video, pero bueno, circularon 3 videos. Uno de esta discusión donde ella le pide que deje las cosas y se retire, puso orden pues, y entonces empiezan las críticas y que si por qué se pone al tú por tú con un hombre. Empezaron una serie de cosas que no voy a repetir porque no me interesa hacerlo y creo que es lo mejor. Pero entonces ella desglosa a la hermana a través de esta carta y pone en claro muchas cosas. Una de ellas, en donde voy a leer textual, dice, queridos policías, leyes o a quien sea que se tenga que dirigir, ¿es neta que tienen que ser asesinada para que atiendan bien tu llamado? ¿No bastó con llamarles cuando el señor fue en la mañana y atacó a mi hermana? Perdonen, en sus palabras, como no estuvimos, no vimos nada, no podemos hacer nada. Así, disculpen, al parecer los videos, evidencias, no son suficientes para actuar hasta que lamentablemente le quitaron la vida. Gustavo, ¿fue o no la policía a la carnicería? Entiendo por este mensaje que sí fue, y pues como no estaban en el momento, en flagrancia, pues no lo detuvieron y tuvo el señor tiempo para regresar. Algunos dicen 3 horas, yo leí en el boletín que había ido en la mañana y luego casi cerca a las 4, o sea que fueron casi 6 horas. Regresa y la asesina en el propio lugar de trabajo. ¿Qué pasó? Sí, mira, la discusión esa se presentó más o menos a las 9:30 de la mañana. Así es. Y los hechos donde priva de la vida a Alma Lourdes fue poco antes de las 4 de la tarde. O sea, no fueron 3 horas, o sea, hubo mucho tiempo en donde se pudo actuar y prevenir esto. Así es, la policía municipal, en seguridad pública municipal, se reportó eso como una riña, lo que ocurrió en la carnicería, y al no haber, dijeron ellos, la versión oficial, la versión de los policías que les dijeron a los empleados, fue que al no estar uno de los elementos presentes en esta supuesta riña, pues no podían hacer gran cosa y se retiraron. Les habían dicho que existía, pues que era ya reiterativa la actitud claro. de este cliente. Había antecedentes, pues, de acuerdo a lo que señalan.
Sí, sí, y bueno, los protocolos que utilizaron pues no fueron por los resultados pues los adecuados. Tuvo el tiempo suficiente de haber ido y de planear ese ataque Planearlo. que sí, Obviamente uno no piensa que al tener no una discusión de inicio no fue tan acalorada ya cuando empiezan los golpes, pero si ya había antecedentes, ya había acoso constantemente de esta persona que se creía intocable. No sé si había una denuncia, pero por lo pronto ya ahí ellos dijeron, llámale a la policía. O sea, sí, en ese momento entonces, fue cuando se hizo la denuncia. claro. El acoso, según versiones muy cercanas a la familia, el acoso se presentó desde una semana antes, una Ujú. semana atrás, acosó a una hermana de la víctima, Sí. de nombre Anexel, que trabaja como cajera también ahí mismo en Ujú. ese establecimiento. Y bueno, no se hizo la denuncia por acoso, pero sí se hizo el día sábado temprano por Antes esta de que la agresión. mataran, antes de Así que la es, sí mataran. hubo horas antes, e incluso, según narró la madre de la víctima, esta persona ya contaba con una ficha de búsqueda, es decir, no se trataba de una persona pues para la que las actitudes hostiles fueran algo extraño, ya O tenía sea, antecedentes ya incluso. había antecedentes, ya había una ficha de búsqueda. ¿Por qué delito? No se tiene preciso, no le dijeron quién, solo le mostraron una foto de esa persona y que ya estaba siendo buscada. Entonces, aquí hubo negligencias, anomalías, porque al momento, simplemente con el nombre Gustavo de esta persona, al denunciar a estas hermanas o este hecho en esta carnicería, se tuvo que haber hecho un cruce de la información con el solo nombre de este sujeto, con la Así es, aquí ubicación, se con presume todo. mucho, perdón, se presume mucho aquí en Cajeme de que a la policía se le ha dotado de las herramientas digitales, de las herramientas para hacer para hacer más eficientes las labores de búsqueda, las labores de tener presente a quienes están buscando en la plataforma México, de subir información desde las unidades, pero por lo visto aquí Pues no se no, llevó a cabo no, eso. porque tendría que haber una ficha y información, tú pones en estos aparatos, en estas tablets que traen o celulares o qué sé yo, en un sistema y ahí tiene que existir la información. O si se dieron cuenta, se hicieron ojitos de hormiga y aquí no pasa nada, nadie contaba que horas después regresaría por ese hecho y asesinaría pues a esta joven, a esta madre de familia. Minutos después veíamos también otro video, Gustavo, del que también me gustaría hablar, que es cuando llegan elementos a la casa, al domicilio de esta persona, de este adulto mayor, y empiezan una serie de dimes y diretes también, los enfrenta a los policías antes de la detención. Estaba Sí, sí trincherado fue. ahí en su casa el sujeto. Así es, esta persona tiene su domicilio a unas 10 cuadras de donde ocurrió este ataque armado. Ujú. Y sí, lo localizaron poco después de las 4 de la tarde y fue antes de las 10 de la noche cuando se logró que su captura, cuando se liberó la orden para que pudieran ingresar los agentes. Se maneja una versión es extraoficial, que se encontraron 4 armas dentro de su domicilio, pero no está confirmado esto, no me gustaría detenerme ahí, pero sí fue un tiempo, pues, pues amplio, ¿no? El que se tuvo ahí, lo bueno que se logró la captura, no estuvo en ningún momento la posibilidad de que se escapara, digamos que esa es la parte donde las policías, los diferentes órdenes de gobierno, pues actuaron y fueron ciertamente eficientes. Pero si me permites detenerme en algo, Karina, Sí. que es todavía, yo lo considero importante porque ocurrió al margen de esto, es el papel de los medios de comunicación que cubren la nota policíaca, Ujú. porque se catalogó o se mencionó que había sido y le voy a citar textualmente, un crimen pasional. Y Terrible esto, ¿eh? eso afectó tremendamente A la familia. a la familia, porque ya lleva una carga como de responsabilidad O en sea, la este mataron asunto. por algo, pues, ¿no? Sí, Tuvo sí, la y culpa, por mira, eso la mataron. bien valdría la pena ser autocríticos los colegas que cubren la fuente policíaca y que hacen ese tipo de transmisiones en vivo, pues para evitar victimizar y causar un dolor todavía más profundo a la familia, No saben más el allá de daño, la ¿verdad? pérdida
la pérdida tremenda, el dolor que representa la pérdida de un ser querido. Sí, y a propósito, la hermana también hace referencia a esto, a estos tipos de comentarios, en donde voy a leer: no fue un crimen pasional ni nada por el estilo, fue un feminicidio a mano armada de un señor acosador que por el simple hecho de que le hayan dicho un no, le hayan establecido límites y exigido respeto a los demás, fue capaz de arrebatarle la vida a una persona inocente que lo único que hizo fue exigir respeto hacia otra, hacia otra o hacia mi otra hermana, a quien el señor acosaba y acosó durante días en su trabajo. Un señor que no tuvo escrúpulo alguno para quitarle la vida a una mujer trabajadora, honrada, que siempre veía cómo ofrecerle una mejor vida a su hija a diario. Un señor que evidentemente por su apellido, entre comillas, tenía poder para hacer lo que quisiera, y es lo lamentable en México: el maleante, narco o como quieran etiquetarlo, puede más que todo. Esto lo hace puntualmente porque en efecto hubo en todo este desarrollo de la nota muchísima información, y entonces sale esta hermana con varios puntos, aproximadamente 9 puntos, en donde hace, expone el sentir de ella, de la familia y del actuar también, o del no actuar de la autoridad, del actuar, como decías, de medios de comunicación o de la ciudadanía en general. Un hecho muy comentado también, y por supuesto, como te decía, que llenó o inundó las redes de muchos comentarios u opiniones, ¿verdad? Porque luego salen los expertos también y quienes opinan sobre algo que a veces ni conocen. Sí, opinan y también juzgan de forma a veces injusta, casi siempre injusta, por la facilidad que te dan las redes sociales de postear o de subir algún comentario, pero sí, al dolor tremendo de la familia de haber perdido a Alma Lourdes, también se le agrega esa especie de tribunal en el que se convierten las redes sociales, donde se pueden emitir juicios y establecer establecer puntos de vista. Sí. Que en ocasiones lastiman mucho a la familia. Ya se pronunció, hay un posicionamiento del área de seguridad pública del ayuntamiento, del actuar de los elementos, de los primeros respondientes, y no nada más tu opinión ahí. Yo veía el diálogo que tuvieron, no sé si eran elementos de la MIC o los que estuvieron. Al parecer eran de la policía municipal, algunos de ellos. Los que estuvieron ahí en la casa del señor. En la reja, el señor sí es. Me llamó mucho la atención el diálogo que tuvieron, esto no había una orden de aprehensión, la orden de cateo. No, todavía no se liberaba. Sin embargo, sí, la actitud de este presunto homicida fue la de confrontar, la de decir, bueno, no hice nada, no tengo nada que... Pero estaban al tú por tú también, ¿no? Elementos y el diálogo me llamaba mucho la atención. Sí, no sé si así funciona, pero... ¿no? No, sí. Falta establecer ciertos protocolos para... Sí. Pues para que... Es obvio que vas a dialogar con delincuentes y tienes que estar preparado para muchas cosas y en ocasiones, pues, lo que ocurre en el momento te supera, pero en este caso sí se vio incluso diálogos coloquiales, ¿no? Muy coloquiales, no profesionales, no propios de un hecho como el que había ocurrido. Creo yo que sí, hay que revisar. Desconozco con exactitud los protocolos como tal del actuar particular del policía al momento de tener enfrente al posible, porque estaban en investigación, pues obviamente tenían que, aunque ya había una denuncia y pues estaba la persona asesinada, creo yo que sí, faltó un mejor actuar ahí. Me quedaban dudas de cómo estaban actuando, pero desconocía si eran elementos municipales, estatales o quiénes eran los que mantenían el diálogo, en donde estaban al tú por tú. Estaban los ánimos bastante calientes ahí también en el hogar de esta persona o donde habita esta persona que ya fue detenida. ¿Algo más que nos quieras compartir? Nada más, ¿fueron los servicios funerarios ayer? Toda la indignación, todos esos sentimientos que tiene la sociedad cajemense, incluso la sonorense, de ese hartazgo, de ese ya basta, lo están encauzando grupos feministas, grupos que están con una actitud de exigir justicia. Uh-huh. No nada más se limita esto a grupos feministas, van a
ya están programando una manifestación para el próximo viernes 25 a las 4 de la tarde. Okay. Se van a reunir en un punto que se llama el Callejón de la Mujer. Okay. Y de ahí va a partir una manifestación. Se desconocen todavía los detalles, la ruta, etcétera, pero ya se anuncia una movilización aquí en Cajeme. Sí, esto es parte, pues recordar que Cajeme es uno de los municipios que ha sido víctima también del tema de asesinatos, de feminicidios, en donde hay una alerta de género ya en el estado que parece no aplicarse y donde las autoridades tendrán que abocarse ya de manera inmediata en actuar y de verdad que se cumplan en tiempo y forma los protocolos con el fin de erradicar la violencia. Pues veíamos otro caso de una mujer asesinada, baleada también en un automóvil, ¿no? Sí, y a eso iba, se escatima, se le regatea mucho el feminicidio aquí en Cajeme, porque luego se involucra, se trata de involucrar la versión oficial, dice no fue un feminicidio, había otras características en esa disputa, en esos altercados que derivan en muertes violentas. Uh-huh. Pero sí, siempre se trata de evitar el término, de evitar incluso la clasificación de feminicidio. Claro. Ahí le rascan nomás para evitar pues y reducir los números reales que existen. Sí, la famosa cifra del 97% de los homicidios en Cajeme, y eso que ya sabemos de sobra, sí. Bien, Gustavo, muchísimas gracias. Nada más me queda la duda, ¿terminaron ayer los servicios funerarios o hoy continúan? Continúan el día de hoy en una funeraria de la calle Hidalgo y Colima, y ahí todavía continúan en este momento. Ok. Gustavo, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Sí, muy bien. Igualmente, periodista en Cajeme de Síntesis Noticias, Gustavo Zamora, a quien agradezco nos tome esta llamada.